Las luces parpadeaban con un tenue temblor que parecía sincronizarse con los latidos acelerados de un corazón inquieto. El aire en la habitación se sentía pesado, como si cada partícula contuviera un mensaje de advertencia al que nadie prestaba atención. Una pequeña caja de madera, antigua y gastada por el paso del tiempo, descansaba sobre la mesa del comedor. Sus bordes estaban suavemente redondeados, marcados por raspones casi imperceptibles. En la parte superior, destacaba un botón rojizo, brillante, que transmitía una energía casi hipnótica. El simple acto de observarlo provocaba un hormigueo en la piel, como si un poderoso secreto se gestara en su interior, agazapado y listo para desencadenar algo más grande que cualquiera pudiera imaginar. Había llegado por la tarde, metida en un sobre marrón delgado colocado con cuidado debajo de la puerta. Nadie supo quién lo había entregado ni a qué hora exacta. La presencia de la caja se sentía amenazante, un contrastante objeto sin remitente que despertaba el presentimiento de un peligro invisible. Varias dudas surgieron de inmediato en la mente de la pareja que la encontró. ¿Qué sería? ¿Quién podría dejar algo así sin explicación? Pero, aun con esas preguntas rondando, el objeto guardaba un magnetismo misterioso que capturó la atención de cualquiera que lo tocara. La mujer, con el corazón encogido de incertidumbre, había abierto el sobre. Dentro solo había una hoja con una breve nota escrita a mano. Las letras eran irregulares, como si quien las hubiera trazado lo hiciera a toda prisa o con un pulso perturbado. El mensaje era breve y preciso: asterisco, pulsa el botón para cambiar tu destino. Asterisco. Esa simple frase resonó en la estancia, cargada de un eco imposible de ignorar. Cada sílaba evocaba una imagen confusa en la mente: puertas que se abrían, caminos cruzados, tragedias anunciadas. Era imposible concretar si tal promesa era tentadora o aterradora, pero el deseo de desentrañar su significado se multiplicaba con el paso de los segundos. Mientras la noche avanzaba, las sombras en las paredes parecían ganar vida. La atmósfera se tornaba turbia, como si albergaran secretos de un pasado desconocido. El hombre examinó la pequeña caja con recelo, observando cada detalle y acariciando la superficie con las yemas de los dedos. Una sensación de escalofrío le recorrió la columna vertebral. Nunca había sentido tanta aprensión ante un objeto tan sencillo. Era inexplicable cómo un botón podía ser tan inquietante. El sonido del viento colándose por la ventana se mezclaba con el tic-tac del reloj. Cada segundo que transcurría añadía una nota de tensión en el ambiente. Conforme avanzaba la noche, la pareja se sentó a debatir sobre la autenticidad y el significado de aquella advertencia. ¿Sería una broma? ¿Una especie de experimento psicológico? Se alternaban las hipótesis, pero ninguna terminaba de convencer. De pronto, el silencio se hizo más evidente, y en esa quietud se descubrió un latente deseo de averiguar qué pasaría si alguien oprimiera ese enigmático botón. La tentación pronto se volvió insoportable. El hombre y la mujer se observaban con nerviosismo. Ella dijo que tal vez era mejor destrozar la caja, eliminar cualquier posibilidad de que ocurriera algo malo. Sin embargo, él no estaba tan seguro. Algo en su interior lo impulsaba a defender la existencia de ese objeto, como si la sola idea de romperlo fuera demasiado radical. Una extraña fascinación lo llevaba a imaginar vagamente lo que podría desatarse si se atrevía a presionar el botón. Sintió una mezcla punzante de curiosidad y terror que lo mantenía al filo de la cordura. Las horas pasaban y el insomnio comenzaba a hacer mella en ambos. Cada vez que uno cerraba los ojos, parecía que un ruido sutil, imposible de ubicar, envolvía la habitación. A veces era un roce en la ventana, otras un crujir de la madera en el pasillo, como si alguien caminara cerca. La idea de que la caja tuviera un poder más allá de lo comprensible era cada vez más plausible, y eso incrementaba el miedo. Se repetía la pregunta: asterisco, ¿qué clase de destino puede alterar un simple botón? Asterisco. Ninguna respuesta era suficiente para ahuyentar la paranoia creciente. Al amanecer, las ojeras dibujaban un arco oscuro en sus rostros. La tentación era más fuerte que nunca.
El hombre decidió llevar la caja a la sala más iluminada de la casa, intentando racionalizar la experiencia con la luz del día. En el sillón, justo frente a él, se sentó para contemplar ese misterioso artefacto. El color rojizo del botón relucía con un fulgor suave, como si la claridad de la mañana lo alimentara. Sacudió la cabeza, intentando liberarse de la atracción emponzoñada de ese objeto, pero cada intento de apartar la mirada terminaba en fracaso. Por su parte, ella se debatía entre exigir que lo lanzaran lejos, incapaz de digerir tanta incertidumbre, y al mismo tiempo sentía que deseaba saber qué sucedería si lo presionaban. Tras un desayuno en el que apenas probaron bocado, un nuevo hallazgo fracturó la aparente calma. Justo debajo de la puerta había otro sobre, idéntico al primero. En su interior, una segunda nota con letras aún más caóticas dejaba un mensaje: asterisco, si no presionas el botón, algo peor te sucederá. Asterisco. Esa frase crujió en la mente del hombre como un relámpago en una noche de tormenta, y la mujer quedó congelada. El terror que los embargó superó con creces cualquier otra ansiedad anterior. No presionar el botón tendría sus propias consecuencias. Se miraron con desesperación, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles o perseguidos por fuerzas que no podían ver. La jornada transcurrió entre susurros y conjeturas. ¿Existiría alguien vigilándolos? ¿Sería una manipulación psicológica retorcida? Intentaron llamar a la policía, pero la señal telefónica se interrumpía o, de lograr conectarse, caía al instante. Revisaron sus celulares, y la red parecía funcionar bien para todo lo demás, menos para solicitar ayuda. Parecía como si una presencia oscura supiera cada movimiento que hacían, manipulando las posibilidades, acorralándolos en un escenario sin salidas. Con el paso de las horas, la desesperación se tornó tangible. La mujer se aferraba a la puerta, mirando por la mirilla, esperando ver algo o a alguien. El corredor estaba desierto, y sin embargo, no podía sacudirse la idea de que algo se cernía en torno a su vivienda, acechando y burlándose de su vulnerabilidad. El hombre, tratando de mantener la compostura, se sentaba al lado de la caja, con la mirada perdida en la superficie rojiza de ese inquietante botón. Finalmente, cuando la noche volvió a cubrir el cielo, el ambiente se cargó de una energía aterradora que parecía impregnarlo todo. Cada puerta crujía con un sonido semejante a un gemido ahogado. En la ventana, el reflejo del interior de la casa se tornaba un espejo difuso, donde a veces creía verse una figura que no correspondía ni a él ni a ella. El tiempo se había convertido en su mayor enemigo, desatando un miedo visceral que crecía a pasos agigantados. El hombre, en un arrebato, decidió tomar la caja entre sus manos. Un escalofrío le recorrió cuando sintió la superficie tan helada, más fría que el mármol. Ella dio un paso atrás, atemorizada por lo que estaba a punto de ocurrir, mas no pudo articular palabra. En un susurro ronco, él comentó que tal vez la única forma de acabar con aquella pesadilla era presionando el botón. Su voz temblaba, y sus ojos se debatían entre el pánico y una determinación siniestra. Sin mediar más explicaciones, extendió el dedo índice. El leve clic que se produjo al presionar el botón resonó con la fuerza de una detonación en el silencio nocturno. La pareja contuvo el aliento. Por un instante, no sucedió nada. Se miraron con la esperanza de que quizás todo hubiese sido un montaje inútil, un juego de mentes retorcido y nada más. Pero la casa se llenó de un rumor extraño, un susurro que parecía surgir de los rincones oscuros, reptando por las paredes. De repente, un fuerte golpe estremeció la puerta principal. El hombre se irguió de un salto, y ella dejó escapar un grito ahogado. Un segundo impacto, más fuerte que el anterior, retumbó haciendo que los cuadros y lámparas se estremecieran. La puerta parecía retorcerse bajo una fuerza implacable que buscaba ingresar. Cada estruendo se convertía en un puñal de pavor que se clavaba en lo más profundo de su mente. Los golpes se intensificaron hasta que, con un crujido terrorífico, la puerta se abrió de par en par. La sala quedó a oscuras,
como si una fuerza hubiera cortado la electricidad de golpe. Se respiraba un aire helado, casi irrespirable, que se colaba como un invasor entre los muebles, erizando la piel y apagando cualquier atisbo de valor. Algo o alguien había entrado al fin, y su presencia se sentía más pesada que cualquier amenaza humana que pudieran concebir. La penumbra zuzumbeaba con un tenue murmullo, y de pronto un sonido arrastrado recorrió la casa, pisadas ahogadas que se dirigían hacia donde estaba la caja. El hombre trató de encender una vela que había sobre la mesa, pero las manos le temblaban de tal forma que no lograba sostener el encendedor sin que se le cayera. Con cada segundo que pasaba, la oscuridad parecía ganar fuerza, llenándolo todo de una presencia maligna. La mujer sollozaba en silencio, deseando no haberse dejado seducir jamás por la extraña curiosidad de aquel botón. Cuando por fin el hombre pudo encender la vela, la flama reveló su rostro aterrorizado y pálido. El espacio estaba vacío, no se apreciaba nada tangible, aunque todos los sonidos indicaban que algo se movía a su alrededor. Un choque seco resonó en la cocina, y luego se escuchó un vidrio romperse. Se acercó un olor metálico, acre, que saturó el ambiente, asfixiante y denso. El pánico se hizo incontrolable cuando se dieron cuenta de que fuera lo que fuera que habían invocado, estaba ahora recorriendo cada rincón de la casa con movimientos invisibles y siniestros. La mujer gritó el nombre de su esposo con un hilo de voz quebradizo, pero el eco se apagó sin respuesta. La llama de la vela tembló con violencia, y él sintió un dolor punzante en el pecho, como si una mano helada se aferrara a su corazón. Su respiración se entrecortó, y cayó de rodillas mientras ella corría para sostenerlo. En los ojos de él se reflejaba algo indescriptible, una sombra que flotaba detrás de la mujer, como un espectro. Un susurro resonó en sus oídos, tan cerca que sintió un aliento gélido rozándole la nuca. La vela se apagó de manera súbita, y la oscuridad absoluta tornó el ambiente en un vacío abismal. Todo lo que se escuchaba era el latido frenético de dos corazones palpitando al unísono y el crepitar de un silencio insoportable. No había tiempo para huir. La voz siniestra que se insinuó en la penumbra pronunció unas palabras ininteligibles, un murmullo distorsionado que anunciaba un destino fatídico. Un grito desgarrador surgió de la mujer, y a continuación, un estrépito brutal sacudió la casa de tal manera que los muros crujieron. Una vez que el sonido se extinguió, reinó un silencio más frío que el acero. De pronto, la luz volvió, parpadeante pero constante, iluminando a medias la sala destrozada. Muebles volcados, retratos rotos y cristales diseminados componían un paisaje de caos. En la mesa, la pequeña caja yacía abierta, sin el botón rojizo. La mujer, temblando, se percató de que estaba sola. La figura de su esposo se había desvanecido, dejándola sumergida en una soledad insoportable. Su respiración temblorosa se mezclaba con el zumbido persistente en sus oídos. En algún punto, un teléfono comenzó a sonar con un timbre que perforaba los nervios, tajante y obsesivo. La mujer se incorporó con dificultad, tropezando con los escombros. Cada paso que daba le remitía a la última imagen del rostro de su esposo, paralizado en un terror absoluto. Intentó llamar su nombre de nuevo, pero la voz se le quebró en la garganta. Al llegar cerca de la puerta, el teléfono seguía repiqueteando, sádicamente insistente. No había luz en el pasillo, excepto por un tenue reflejo que venía de un corredor lateral. Daba la impresión de que la casa se había transformado por completo en un lugar hostil, diseñado para atrapar a quien osara invocar lo inefable. Tomó el auricular esperando una respuesta. Al principio, solo escuchó estática. Luego, un sonido similar a una respiración entrecortada y un leve murmullo. Sintió que el corazón le palpitaba en la garganta mientras rogaba por una palabra que le hiciera entender qué estaba pasando. Nadie respondió. Entonces escuchó algo, un siseo que le estremeció cada fibra del cuerpo. Se apresuró a tirar el teléfono, incapaz de soportar un segundo más del macabro diálogo. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia la puerta principal,
pero ésta se encontraba encajada, astillada y atorada en el marco tras los violentos golpes anteriores. En medio de la confusión, volteó la mirada hacia la mesita donde descansaba la caja sin su botón. Vio que ahora había un nuevo sobre apoyado al lado de la madera astillada. Sus manos temblorosas lo abrieron, encontrando un pedazo de papel con caligrafía temblorosa, asterisco otro presionará el botón y tu destino quedará sellado. Asterisco la noticia irrumpió como un mazazo de desesperanza. Se dio cuenta de que, ocurriera lo que ocurriera, la cadena de horror ya estaba en marcha. El ciclo era más amplio de lo que pudo imaginar, y ella era solo una parte de la espiral que se movía hacia la oscuridad. Un crujido detrás de ella la hizo girar de golpe. No había nada, pero el ambiente estaba impregnado de un presentimiento terrible. Quiso gritar, quiso retroceder, pero sus piernas no respondían. Sentía que cada paso que diera significaría un descenso más profundo en una espiral sin retorno. Solo oyó un último ruido, como un latido gigantesco que envolvía toda la casa, y luego un estrépito que le hizo perder el equilibrio. Cayó al suelo y en ese instante comprendió que no habría salvación, ni una mano que la sostuviera, ni un refugio que la protegiera de aquello que había entrado en su hogar. La oscuridad volvió a reinar, absorbiendo toda esperanza en su abismo. La casa quedó en silencio. La puerta se cerró con un golpe sordo, como si una fuerza invisible echara el cerrojo desde dentro. En algún lugar, quizás en un rincón remoto de la misma vivienda, resonó un nuevo clic, el sonido de un botón que alguien más acababa de presionar. Luego, nada. Ni un susurro, ni un lamento, solo la quietud de una noche interminable que apenas contenía el eco de un horror perverso. Nadie podría haber previsto las consecuencias de ese leve roce contra un objeto maldito, cuya promesa era tan oscura como implacable. Y nada quedaba ya para detenerlo. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.